aprovechando publicitar los libros. Pero esto se puede encontrar en cualquier librería. El significado alemán por Hit Fernando, prólogo de Ravi Zacharias. Las relaciones interpersonales en un mundo complejo. Y me había planteado la pregunta, hermano Daniel, era si el amor no es emocional, ¿cómo se explica entonces el pasaje donde dice que si entrego mi cuerpo para ser quemado y si doy todos mis bienes a los pobres y no tengo amor, ¿de qué me sirve? Bueno, aquí explica de qué se trata ese tipo de amor y es un sacrificio. Aquí dice dar porque se puede dar con sacrificio y sin amor. Por ejemplo, algunos dan para ganar méritos. Ahí se estaría explicando entonces el dar su cuerpo para ser quemado o darle lo bien a los pobres, porque puede ser para ganar algún mérito. O dar por un sentimiento del deber también, como en el caso de los políticos, o los comunistas, por ejemplo, o, o los talibanes. Dar para evitar involucrarse también. Es decir, se da para ya cumplir con una persona y ya que no me siga molestando. Dar cuando no deberíamos hacerlo. Otra forma de dar, dice este libro. Dar sin identificarnos con las personas a las que servimos. Ah, muy interesante, ¿eh? Dar para lograr reconocimiento a cambio. Otra forma de dar. Dar por competitividad. Bueno, ahí están algunas de las formas en que se puede dar su cuerpo para ser querido y dar su bien al pobre, pero si no tiene amor. Es decir, en ese sentido, estas personas no tienen amor porque no van con la intención adecuada, sino con otras intenciones. Bien, ahora tenemos que trabajar una doctrina que es muy importante, que es la doctrina de la Trinidad. Esta es la doctrina fundamental de la fe cristiana, la doctrina Trinidad, muy importante. Como siempre, mis queridos hermanos, a medida que nosotros vamos avanzando, usted puede ir planteando preguntas que vayan surgiendo. Ya, aquí estamos entonces. La doctrina de la Trinidad. Es muy importante esta doctrina. Es una doctrina fundamental para la fe cristiana. Dentro del monoteísmo es es el distintivo dentro del monoteísmo, del judaísmo y del islamismo. Nosotros somos monoteístas, pero hay una diferencia con los otros monoteísmos. La Trinidad en el Antiguo Testamento no se recalca. Dice en Deuteronomio capítulo 6 verso 4: hoy Israel, Jehová vuestro Dios uno es. Pero pareciera que no está hablando en términos numéricos, sino más bien está hablando acerca de que Dios es único. Y esta idea lo va a confirmar o lo va a corroborar también Entiblay en su libro El verdadero pensamiento del apóstol Pablo, cuando dice que cuando se habla en el Nuevo Testamento de Dios es uno, no se debe entender en términos numéricos, es decir, que existe una persona, sino que es único, que no existe otro. La, lo numérico dentro de la naturaleza divina comienza a concientizar o a reflexionarse en los siglos siguientes. Por eso que comenzaron a aparecer algunas herejías. Y esto va a llevar un concilio ecuménico universal en el año 325 en el concilio de Nicea, donde se establece la doctrina de la Trinidad. No se recalca el Antiguo Testamento porque el mundo no estaba listo para esta doctrina de la Trinidad. En el Antiguo Testamento prevalecía el politeísmo,
Por lo tanto, debía enfatizarse el monoteísmo. El pueblo hebreo era una isla en medio de un océano politeísta. Por eso que es muy atípico, es muy extraño que un pueblo fuera monoteísta en medio de un pueblo politeísta. Pero no fue absolutamente monoteísta, absolutamente. Solo lo fue cuando regresaron del cautiverio babilónico. Y precisamente por esa razón se fueron al cautiverio babilónico, porque no eran monoteístas, eran enoteístas, otros practicaban la monolatría, el animismo, la astrología, el politeísmo. No obstante, se emplean ciertos términos para considerar en el Antiguo Testamento. Uno de estos vocablos es echat, que tiene que ver con una unidad compuesta. Y el otro vocablo es yachit, es una unidad absoluta. Y también el otro vocablo que se utiliza para referirse a Dios es Elohim, que significa dioses. Sin embargo, este término Elohim, cuando hablamos acerca de dioses, no se deben entender en un sentido politeísta, sino que cuando los hebreos están utilizando el vocablo Elohim, lo que ellos están haciendo en realidad es un superlativo para exaltar o para enfatizar la característica majestática de Dios. Sin embargo, a pesar de esas explicaciones de hablar de Dios en términos plurales, como por ejemplo Elohim, o descendamos y confundamos sus lenguas, o el hombre ha venido a ser uno como nosotros, cuando habla Dios en términos plurales, como si estuviese hablando con otra persona dentro de la divinidad, esta idea de hacerlo superlativo o hablar en un sentido majestático de Dios, no quedaron conformes los hebreos. Quiero asegurarme de que estoy comprendiendo, mis hermanos, cuando hablo acerca de superlativo, de hablar en un sentido majestático de Dios, se entiende, ¿cierto? O algún hermano que no tenga claro lo que estoy hablando, por favor me lo plantean, mis hermanos. Esa frase, mi hermano Pablo, no las había escuchado. Perfecto. ¿Alguien más, mis hermanos? La superlativo. Creo que lo había hablado ya el superlativo anteriormente, pero no me importa, luego hablemos otra vez. Superlativos. Los superlativos. En castellano, los superlativos al sustantivo, nosotros le agregamos un adjetivo. Por ejemplo, ¿qué puede ser? Un jugador de fútbol, puede ser el Mago Valdivia, ¿verdad? Creo que es, o no, o el Niño Maravilla. El Niño Maravilla. El Niño Maravilla. ¿Qué es lo que estoy haciendo con eso? Estoy realizando un superlativo con respecto a un jugador de fútbol. Estoy diciendo que ese jugador es realmente extraordinario y maravilloso. Eso es lo que quiero decir. ¿Qué más puede ser? Eh, Otro ejemplo, Mago Valdivia, creo que es el otro, ¿cierto? Mago Valdivia. El, o, un edificio puede ser edificio mm, majestuoso. Ahí está. Está empleando Más o haciendo grande del superlativo. mundo. ¿Sí, hermano Rodrigo? El edificio más grande del mundo, pues.
Sí, también puede ser, ahí estoy realizando los superlativos. En cambio, en el medio, los superlativos se realizan, el sustantivo se pluraliza o se repite. Repite tres veces. Tres veces. Por ejemplo, santo, santo, santo. ¿Qué quiere decir eso? Santo, santo, santo. Santísimo, extraordinariamente santo. Es decir, majestuosamente santo, eso es lo que queremos decir. Y con respecto a Dios, que en hebreo es Elohim, él, él, nosotros notamos dioses, que en hebreo es Elohim, Elohim, estoy haciendo lo mismo. Estoy realizando un superlativo nada más. O repitiendo tres veces, santo, santo, santo. Eso es todo. Estoy hablando de Dios en un, en un sentido majestático. Estoy exaltando a Dios, haciéndolo aparecer extraordinario o exaltando una característica, un atributo de Dios. Eso es lo que queremos decir con estas ideas de sentido majestático. Por lo tanto, cuando hablamos de la pluralidad de Dios, o por ejemplo de Elohim, o cuando Dios habla en términos plurales, como por ejemplo, hagamos al hombre, o descendamos, o el hombre ha venido a ser uno cada uno de nosotros, no se debe interpretar, dijeron los judíos, de una pluralidad de personas dentro de Dios, como si Dios estuviese conversando con otra persona, sino simplemente se está hablando de Dios en un sentido majestático, o se están hablando para ser un superlativo de Dios. Pero bajo ningún punto de vista está conversando con otra persona. Sin embargo, sin embargo, esa respuesta no quedó conforme para los mismos judíos. Y esto es lo que menciona un libro de Arthur Wainwright en su libro Trinidad en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, la explicación de esos pasajes, algunos eruditos judíos tuvieron la obligación o sintieron la responsabilidad de dar las explicaciones. El libro de Jubileo, por ejemplo, escrito en la segunda mitad del siglo segundo antes de Jesucristo, afirma que Génesis capítulo 1, verso 26, donde dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, cuando el Señor dice, bajemos también, se está dirigiendo a los ángeles. Filón de Alejandría también tiene ciertos problemas para explicar la pluralidad de Génesis 1.26. Responde que Dios se dirige a poderes subordinados, inferiores a él, que no dañaban su unicidad. Génesis capítulo 11, verso 7, descendamos y confundamos sus lenguas. La expresión descendamos, dice Filón de Alejandría, lo explica diciendo que Dios está rodeado por potencias, aunque él mismo es uno. En el Talmud, que es un documento hebreo, de Jerusalén se documenta así, Génesis capítulo 1, verso 27, hablando al hombre en última imagen y semejanza, se refiere a un solo Dios y nada más. Entonces también Génesis 1.26 tendrá que referirse a un solo Dios igualmente. Los targum, los targúmenes arameos, traducciones del hebreo al arameo, muestran más pasajes que donde los hebreos tratan de explicar estas expresiones plurales cuando el Antiguo Testamento habla acerca de Dios, se refiere acerca de Él. Pero también esta respuesta que dan los judíos de Dios conversando con otro no es suficiente para la curiosidad o para satisfacer esta pregunta hebrea. Por eso es que hubieron otros
que trataron de explicarlo. Si hay una explicación es porque no quedó conforme la primera explicación de que está hablando o está enfatizando la, o connotando una característica majestática de Dios o realizando los superlativos. Contiene indicios del carácter trinitario del Antiguo Testamento. El Señor habla en primera persona plural, nosotros. Las apariciones del ángel de Jehová también en el Antiguo Testamento. Se diferencia de Dios, pero al mismo tiempo se relaciona con Dios. En este sentido, de este lenguaje de ser semejante, identificarse y al mismo tiempo diferente de Dios, está indicando, por lo menos para los creyentes del Nuevo Testamento, una implicación de una pluralidad de personas dentro de la divinidad. Se han dado muchas herejías a través de toda la historia. Los dogmas cristianos, la doctrina cristiana tal cual como nosotros lo manejamos ahora, como por ejemplo la Trinidad, la divinidad del Espíritu Santo, la personalidad del Espíritu Santo, la humanidad y la divinidad de Jesucristo, se estableció gracias al surgimiento de las herejías. Para nosotros las herejías pueden ser condenables, pueden causar disgustos, sorpresa o escándalo para los cristianos de hoy. Pero sin embargo hay que reconocer que estamos hablando del año 370, por ejemplo, de la doctrina del subordinacionismo, año siglo segundo, tercero de los sabelianos. Por lo tanto, no estaba claro, ni tampoco se había reflexionado, no se había hecho preguntas acerca de cómo es la esencia, la naturaleza y la sustancia de Dios. Reflexionaron desde la parte exterior, pero de Dios, desde Dios, era santo, era justo, era todopoderoso. Pero cuando comenzaron a reflexionar acerca de cómo es el interior de la divinidad, cómo es su naturaleza, su esencia, comenzaron a surgir estas preguntas, estas respuestas. Porque lo que la Biblia dice que Jesucristo es Dios. Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. El apóstol Pablo en Romanos dice, el cual es Dios sobre todas las cosas. El libro de Hebreos señala que acerca de Jesucristo, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. El apóstol Pablo en Colosenses dice que Cristo es el primogénito, creador y sustentador de todas las cosas. Y el Evangelio de Juan, en varias ocasiones, se identifica como el yo soy. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor. Pero ¿cómo puede ser Dios? ¿Cómo puede tener estas características divinas? ¿Cómo se le puede llamar Dios? Si existe un solo Dios, que es Jehová, el Dios del Antiguo Testamento. La respuesta fue la siguiente. Uno fue la subordinacionista. Consiste en creer que solo el Padre es el verdadero Dios, siendo las otras dos personas seres creados, nunca iguales al Padre, aunque participante de lo divino. La respuesta fue que efectivamente hay un solo Dios y una única persona, el Hijo y el Espíritu Santo, son criaturas subordinadas que comparten la naturaleza de Dios, pero nunca son igual a Dios, en el sentido de ser increado, eterno, todopoderoso, participando en ellos, pero no en la misma sustancia, de la misma esencia, de la misma naturaleza, de la misma composición con el cual está constituido la divinidad. En ese sentido, se le puede llamar Dios, porque participan de la naturaleza divina, pero nunca llegan a ser Dios. Otra respuesta que se dio
fue la de los arrianos. ¿Qué decían los arrianistas? Arrio decía que Jesús es más que hombre, menos que Dios. Es una especie, y de hecho es la primera criatura creada por Dios, pero no es eterno, no es también inmune al pecado. Puede pecar, puede cambiar, y nunca va a ser de la misma naturaleza de Dios Padre. Esos fueron los arrianistas. Con el Espíritu Santo, algunos dicen que, para referirse a los arrianistas, no era una persona, sino que era una influencia nada más. Este tipo de influencia son arrianistas actualmente. Luego, los macedonianistas hace del Espíritu Santo una criatura del Hijo. Luego está el monarcanismo, hay dos, monarcanismo dinámico y el otro el monarcanismo modalista. El monarcanismo dinámico admite una sola persona de Dios. Cristo es un mero hombre. Se le concedieron honores divinos, pero sin llegar a ser nunca de la esencia de Dios. Es decir, a Jesús se le llama Dios, pero honoríficamente, no en el mismo sentido como Dios Padre es Dios. Y el monarquismo modalista o sabiniano, aquí sí que reconoce que Jesús es eterno, reconoce que el Espíritu Santo es eterno, reconoce que Jesús es Dios, es todopoderoso, está en todas partes, creador y sustentador de todas las cosas, del mismo modo que el Espíritu Santo. Pero el problema del sabelianismo es que no existen tres personas, sino que existe una única persona dentro de la esencia divina, manifestado de tres formas diferentes. En el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento como Jesús y actualmente como el Espíritu Santo de Dios. Pero no son tres personas, una sola persona manifestada de forma diferente, con tres modalidades distintas, por eso se le conoce como el monarquianismo modalista. Los solo Jesús actualmente son o adscriben al monarquianismo modalista. Todos estos grupos están tratando de explicar la doctrina de la Trinidad. No podemos ser tan hostiles hacia ellos porque ellos están tratando, esforzándose por comprender la naturaleza y la esencia misma de Dios, dependiendo de las Sagradas Escrituras. Y gracias a ellos, nosotros podemos conocer o entender bien la doctrina de la Trinidad actualmente. Otro de los errores es el triteísmo. Consiste en sostener que las tres personas divinas son tres individuos de la misma naturaleza divina, esto es, tres dioses iguales en todos los atributos perfecciones del ser divino. Para entender la diferencia entre la doctrina de la Trinidad y el triteísmo, creo que es bueno acá hacer un dibujo. El triteísmo consiste en creer Dios Padre, Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Él es el Hijo, Él es el Padre y otro es Espíritu Santo. Son tres esencias, son la misma esencia, la misma naturaleza, pero cada uno subsistente en sí mismo.
no comparten la misma esencia interna. Son tres personas, pero cada uno de ellos con su propia esencia. La doctrina de la Trinidad es un triteísmo. La doctrina de la Trinidad dice que este círculo es la esencia divina. Y dentro de la esencia divina hay tres personas. Uno es el Padre, la otra es el Hijo y la otra el Espíritu Santo. Hay una diferencia entre el triteísmo y el- la doctrina de la Trinidad. Él sabe, no, sí, puedo hacer un esquema acá. Es una sola persona, es que se le puede llamar Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y que siempre es una sola persona. Pregunta a mis hermanos hasta ahora, mientras vamos avanzando, ¿o está claro la doctrina de la Trinidad? ¿Cómo vamos hasta ahora? Mi hermano Pablo, entonces la postura que deberíamos tener nosotros es la última que usted acaba de mencionar, ¿no? Está correcto. Esta es la doctrina de la Trinidad. Esto es el triteísmo. Esta es la correcta. Perfecto. Definición entonces de la doctrina de la Trinidad. Hay un solo Dios verdadero, pero en la unidad, voy a encender algo aquí para, se está oscureciendo ya. Hay un solo Dios verdadero, pero en la unidad de la deidad, es decir, acá, como lo están viendo aquí, en este punto, pero en la unidad de la deidad hay tres personas. Estas personas son coeternas y coiguales. Recuerden lo que decía Albion, no son coeternos, sino que fueron creados. El Padre creó al Hijo y no son iguales. En cambio acá está sosteniendo el punto de vista de que las tres personas son coeternas y las tres personas son coiguales. Iguales en sustancia, pero distinguibles en subsistencia. La sustancia es la misma, pero se puede distinguir las personas que subsisten dentro del interior de la divinidad. Esto hay que manejarlo y tenerlo muy claro, mis hermanos, porque hay algunas personas, principalmente el grupo o el movimiento de las raíces hebreas, algunos son arrianos, otros son binitarios y otros son sabelianos, es decir, han adscrito al, sub, al monarquerismo modalista. Piensan que hay un solo Dios y una sola persona que lo compone, pero que se manifiesta de tres formas diferentes, como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, pero es la misma y única persona. Eso es la definición más breve de la Trinidad. Un solo Dios verdadero, en la unidad de la deidad hay tres personas coeternas, coiguales, igual en sustancia, pero distinguible en subsistencia. Vamos a pasar a la siguiente presentación. Hermano Pablo, Sí, pero igual cuando uno va estudiando y escudriñando el Antiguo Testamento, de alguna manera igual uno está viendo el mover de la Trinidad dentro del Antiguo Testamento. Cuando uno lo va viendo en el libro del Génesis, ¿cierto? En el comienzo, cuando habla descendamos o hagamos. También, por ejemplo, cuando dice que vino el Espíritu de Dios sobre Gedeón, sobre Sansón, o cuando vemos, por ejemplo, que
Dice, y el ángel de Jehová se apareció, porque ese ángel muchos dicen que es una teofanía, o sea, es Cristo en el Antiguo Testamento, era un ángel especial, lo resalta de una manera distinta, el ángel de Jehová. O sea, si uno escudriña el Antiguo Testamento, damos cuenta que nos vamos a encontrar con el mover de la Trinidad, aunque no la vemos en sí como el nombre que le damos ahora y como la vemos dentro del Nuevo Testamento y en el tiempo que estamos. Así es, perfecto. Muy bien. Ver, ¿quiénes fueron las personas que desarrollaron o reflexionaron acerca de esta vital e importante doctrina? Una de estas personas, el más antiguo, fue Tertuliano de Cartago. Él acuñó el término Trinidad. La teología de Tertuliano de Cartago, un padre de la iglesia, decía, hay una unidad en sustancia, pero una Trinidad en forma y aspecto. En el momento en que Dios quiso crear al mundo, engendró al Hijo, quien habitaba con el Padre. Miren lo que dice, ¿eh? En el momento en que Dios quiso crear el mundo, engendró al Hijo, quien habitaba con el Padre. Pero no, pero como la razón de modo interno. Qué impresionante, ¿eh? Lo que está diciendo Tertuliano de Cartago. Lo creó, lo engendró al Hijo, quien habitaba con el Padre. Ya habitaba ya, pero lo engendró. Pero como razón interna, se externalizó cuando se convirtió en el Logos y se hizo visible cuando se encarnó. Bastante filosófica la idea de Tertuliano, ¿eh? Lo engendró, pero de manera interna. Luego se externalizó como el Logos. El Espíritu Santo procede del Padre y procede del Hijo, dijo Tertuliano de Cartago. Su contribución proporcionó el método y algo del vocabulario que la tradición occidental usa en la actualidad, pero no es exactamente como nosotros creemos, ¿eh? Es diferente, porque él dice que lo engendró de manera interna, después se externalizó cuando se convirtió en el Logos y después se hizo visible cuando se encarnó. Pero el concepto, es decir, el vocablo Trinidad. Contribuyó Origen en Alejandría en el año 185, 254, al indicar son la eterna generación del Hijo por el Padre. Por tanto, era de la misma naturaleza que el Padre, pero derivado de él. Wow, qué interesante esto, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de la generación eterna del Padre? Dios ha generado eternamente al Hijo, siendo de la misma naturaleza del Padre. Es decir, el Hijo se desprende del Padre y es Dios porque deriva su naturaleza divina de Dios. Pero esto ha ocurrido, esta generación del Hijo del Padre ha ocurrido desde toda la eternidad. ¿Se comprende lo que quiere decir Orígenes? No sé si lo comprende bien, mis hermanos, o es un poco complejo entenderlo. La eterna generación del Hijo. Estamos tratando de comprender lo que dice Orígenes, y también lo que leyeron ustedes en sus libros, de la doctrina de la Trinidad, una derivación eterna del Padre. Es decir, Él es Hijo porque presupone a un Padre, y Él es Padre porque presupone la existencia de un Hijo. Ahora, no es que el Hijo haya sido creado en un momento, sino que Él es Hijo porque al desprender y derivado su naturaleza divina, da después la eternidad del Padre. Eso es lo que quiere decir este autor. No es como nosotros. Nosotros tenemos hijos, se derivan de nosotros, pero nosotros somos temporales.
Y nuestros hijos también son temporales. Tuvimos un comienzo, nacimos. Nuestros hijos también tuvieron un comienzo. No siempre han existido. O dentro de del siglo XX, por ejemplo, no siempre han existido, sino que comenzaron a existir. Pero en el caso de Dios, esta generación, esta derivación del Padre, se ha producido desde toda la eternidad. Es para estos lenguajes, yo sé que es un lenguaje humano, pero es que no hay otro lenguaje, otros términos, otras palabras para poder explicar lo que la Biblia revela acerca de que Jesús es el Hijo del Padre y que Él es Dios y que es eterno, creador, sustentador de todas las cosas, que es omnipotente y es Dios y no son tres dioses, sino que no solo Dios y que es Dios, el Padre de Dios y el Espíritu Santo es Dios. Otra palabra existe para explicar este misterio que revela la Biblia. La debilidad de Orígenes consiste en relegar al Hijo y al Espíritu Santo a un rango inferior a la del Padre, conocido como el subordinismo, al señalar que el Padre y el Hijo eran coeternos, pero no coiguales. Es la otra debilidad de Orígenes. Pero el concepto de la derivación o la generación del Hijo por el Padre, desde toda la eternidad, eso va a estar presente en el credo de Atanasio, del Concilio de Nicea, el año 325 después de Jesucristo. El concilio de Nicea en 325 después de Cristo condenó toda forma de subordinismo. Constantinopla, en el año 381, se, se opuso a la enseñanza de que el Espíritu Santo era subordinado al Padre y subordinado al Hijo. Arrio, ¿qué dijo Arrio de Alejandría? Él no era un presbítero, creo que era de la iglesia y causó mucho trastorno en la iglesia cristiana porque dijo: Jesús fue creado, no siempre ha existido y puede pecar, no es inmutable. Es más que Dios, es más que un hombre, menos que Dios. Es una especie de un ser intermedio entre Dios y los hombres. Quizás si lo que Arlo explicara a un hermano nuevo de nuestras iglesias cristianas, el hermano quizás hubiese creído, ¿eh? Pero los que conocían muy bien la doctrina bíblica, como Nicolás, por ejemplo, un obispo, cuando escuchó la exposición de Arrio de que Jesús era un ser creado, se acercó a él y le dio una bofetada en la cara porque no pudo soportar que hablaran de Jesucristo en esos términos. Ni lo conocían o rebajaban en una categoría menos que Dios. Arrio enseñó que el Hijo era un ser intermedio entre Dios y el mundo, un ser súper angelical. El primero entre los seres creados, el primogénito de toda creación, dijo Arrio. Hubo un tiempo en que Jesús no existía, no era de la misma sustancia con el Padre. El Espíritu Santo no es divino, era uno de los muchos espíritus creados por Dios. Fueron rechazadas en el Concilio de Nicea estas enseñanzas de Arrio en el año 325. Y de hecho este año se está cumpliendo 1700 años del Concilio de Nicea. Maravilloso, ¿eh? En varias iglesias están celebrando los 1700 años del Concilio de Nicea, el primer concilio universal de la iglesia, donde se estableció la doctrina de la Trinidad. Nosotros deberíamos sacarle provecho al año en el cual nos encontramos, ¿eh? 2025. En el año 325 se desarrolló este concilio niceo. Por lo tanto, me animo, mis hermanos, pastores también, a estudiar más, o comprender, analizar o buscar algún documental por ahí, alguna conferencia en internet, debe haber alguna conferencia celebrando estos 1700 años del Concilio de Nicea, donde se estableció esta doctrina que estamos estudiando nosotros ahora, de la doctrina de la Trinidad. Una doctrina que debe estudiarse en las iglesias, de hecho, en las escuelas dominicanas deberían
estar estudiando la doctrina de Trinidad, porque aprovechando este año en el cual nos encontramos. La información de la ortodoxia. ¿Qué significa ortodoxia? ¿Algún hermano que no entienda este concepto me dice, por favor, para explicarlo? Si todos lo entienden, entonces seguimos adelante. Pero quiero asegurarme de que comprendan. Que usted no entienda alguna palabra, mi hermano, por favor, no tenga miedo, no tenga temor Yo no de, la comprendo, hermano. de preguntar. Perfecto. Como lo han hecho, sí, hay que preguntar si no sabemos todo. Y de hecho están estudiando porque necesitan conocer y profundizar más la fe cristiana. Ortodoxia. Ortodoxia. Doctrina, doctrina correcta. Significa. Eso es todo lo que significa la ortodoxia. Doctrina correcta o adoración correcta también. Adoración correcta o doctrina correcta. Se pueden entender de dos formas. Estamos hablando de una doctrina correcta. O la sana doctrina le llaman ahora, pero todo el mundo le llama sana doctrina al final. ¿Quién entiende sana doctrina? Los calvinistas dicen sana doctrina, los arminianos sana doctrina, y así, todos son sana doctrina. La formación de la ortodoxia dice la doctrina correcta, la adoración correcta, por medio de los tres capadocios, Gregorio Nicianceno, Basilio de Cesarea, Gregorio Niceno. En el concilio de Constantinopla, la iglesia se pronunció definitivamente sobre este tema. La fórmula es una uncía en tres hipostasis. ¿Qué significa esto? Una esencia en tres personas. Tal cual como lo hice en el dibujo anterior. Es decir, hay una sola esencia, pero es una uncía en tres hipostasis. Pero tres que están dentro de esta esencia. Y como estos tres están dentro de esta esencia, entonces son de la misma esencia, comparten la misma esencia, pero son reconocibles. Se pueden apreciar las tres personas distinguibles dentro de esta sustancia o esta naturaleza divina. Los distintos nombres que se le aplican correctamente a diferentes reales, según los cuales deben ser distinguidas las personas una de la otra claramente, sin confusión, como un nombre individual está conectado al nombre universal. Bien, eso es los. Ahí tenemos una imagen de los padres capadocios, los que defendieron esta doctrina frente a los arrianistas. Actualmente esto es Turquía, pero ya tenemos capadocios. Y de hecho se conoce hasta el día de hoy este lugar como Capadocia. Después de esta breve, muy breve reseña del desarrollo de la doctrina de Trinidad a través del tiempo, ahora hay que justificarla bíblicamente. Jesucristo es Dios. ¿Cómo sabemos que Jesucristo es Dios? Por los nombres que indican relación eterna con Dios, como por ejemplo, Él es el Logos, término filosófico adoptado por el judaísmo alejandrino para expresar la manifestación del Dios invisible. El Logos hablaba acerca del fundamento de la razón, del pensamiento, de la inteligencia de los seres humanos, y otros hablaban acerca del fundamento de todas las cosas. Ese término escoge Juan para escribir el Evangelio, y de hecho lo dice. En el principio era el verbo, y el logo estaba con Dios, y el logo era Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, sin él nada de lo que ha sido hecho fue. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz las tinieblas resplandece, las tinieblas no pudieron dominarlo. Definiendo logos, y ahora en términos filosóficos, pero ahora está diciendo que ese logo es Jesús, es Cristo, una persona.
se encarnó y él estuvo con él, comió con él, fue uno de los discípulos. Y aquel verbo, aquel verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros, vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. También se le llama unigénito en Juan capítulo 1, verso 18. El unigénito Hijo de Dios lo ha dado a conocer. Unigénito significa un hijo único. Se supone que no hay más hijos entonces, en el sentido como es Jesucristo, porque Dios también tiene otros hijos. En el caso de los creyentes, adoptados. En el caso de los ángeles, por ser creación. Pero Jesús es el unigénito. No es ni por creación ni por adopción, sino por su naturaleza y por su esencia. Porque comparte con el Padre una relación que no es compartida por ningún ser en todo el universo. Él es el primogénito de toda creación. Colosenses capítulo 1, verso 15 al 17. Ahí está refiriéndose al primogénito, no se refiere a que él sea creado, el primer ser creado, sino que está apuntando que él es el jefe, la cabeza de toda la creación. Porque también el apóstol Pablo en Colosenses 1, 15 y 17 dice que él es el creador y el sustentador de todas las cosas. Está, se le está otorgando característica divina, entonces, por el hecho de ser creador y sustentador. No puede ser sustentador si no está en todas partes. Todas las partes están dentro de Jesús de Nazaret. Y supone ya esa actividad de Jesucristo divinidad, que es propia de Dios. También los nombres que indican que se le aplican a Jesucristo implican o indican fundamentalmente deidad. Por ejemplo, Dios. En Juan capítulo 20, 28, Juan 1:1, Hebreo 1:8, Romanos 9:5, entre otros, se le llama Dios. Si la Biblia le llama a Dios, entonces debemos reconocer lo que señala la Biblia. Y esto tiene muchos problemas. Recuerde la respuesta de los arrianos, de los subordinacionistas, de los sabelianos. Van a compatibilizar el hecho de que existe un Dios y Jesucristo también sea Dios. ¿Cómo se puede compatibilizar el monoteísmo? Bueno, gracias a la herejía se pudo definir y precisar la doctrina de Trinidad. Se le llama Señor. Si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. El vocablo Señor en griego es Kyrios. Este término Kyrios es la traducción del hebreo al griego, en el Septuaginta, la traducción del año 250 antes del Señor Jesucristo, para los hebreos que se encontraban en Alejandría. El vocablo Adonai se cambió a Kyrios, que es Señor. Ese mismo vocablo que se utilizaba para describir a Jehová en el Antiguo Testamento es el término que va a ser utilizado para referirse ahora a Jesucristo, a, a referirse a Dios mismo. Y el contexto también está presente en el contexto político del Imperio Romano. Los césares se divinizaban y el término que empleaban cuando reconocían su divinidad era Kyrios. Por lo tanto, en ese contexto, cuando el apóstol Pablo dice, si reconoces que Jesucristo es el Kyrios, está diciendo que es el único Señor, implica la idea también de Dios. No solamente se desprende o se evidencia de que Jesús es Dios por el vocablo logos, por el hecho que se le denomina unigénito, por el ser creador y sustentador de todas las cosas, porque se le llama Dios y Señor, sino que también se puede concluir que Jesucristo es Dios por los atributos propios de la divinidad. Jesucristo es eterno, nunca fue creado, siempre ha existido. Él es el primero y el último, el alfa y el omega, el principio y el fin. Ese mismo término para describir la eternidad de Dios en el Antiguo Testamento, en Apocalipsis capítulo 1, verso 17, se le aplica a Jesucristo.
Él es inmutable. Esta inmutabilidad, un atributo exclusivo de Dios en el Antiguo Testamento, como Malaquías 3:6, se le aplica también a Jesucristo en Hebreos capítulo 1, verso 11 al 12. Él es omnipotente. En Filipenses, en Apocalipsis, el Señor Todopoderoso, describiendo la venida de Jesucristo. Omnisciente, tiene todo conocimiento. Omnipresente, está en todas partes. Tenemos dos textos bíblicos ahí de Mateo 18:20 y 28:20 para hablar o argumentar o evidenciar la omnipresencia de Jesucristo, pero también Colosenses 1:15 y 17 se desprende que si Él es el sustentador de todas las cosas, es porque todas las cosas deben estar dentro de Jesucristo. Es omnipresente entonces. Jesucristo no solamente es Dios por que se le atribuyen atributos divinos o exhiben atributos divinos, sino también por la evidencia de sus obras poderosas. Él es el creador, es preservador de todas las cosas, perdona los pecados, resucita a los muertos, tiene la capacidad para juzgar. Bueno, esos son todos los momentos para explicar que Jesucristo es Dios. ¿El Espíritu Santo también es Dios? Claro que sí, porque es eterno, el Espíritu Santo es omnipresente, es omnipotente, es omnisciente, intervino en la creación, en la regeneración, en la resurrección, se le pone al mismo nivel al Padre y al Hijo. Con respecto a la unidad de Dios, se puede comparar la unidad de Dios con la unión matrimonial. No tenemos tres dioses ni tres formas de divinidad, sino que en el seno del Dios mismo hay tres personas. La Trinidad es eterna. Todos ellos desde la eternidad y hasta la eternidad son divinos. Con respecto a la subordinación es funcional, pero no en la naturaleza, sino funcional nada más. Es correcto decir que el Hijo procede del Padre y el Espíritu Santo procede de ambos, pero resulta incorrecto decir que un miembro de la Trinidad es inferior en esencia y autoridad. Si existe subordinación en función, existe subordinación en oficio, pero no en naturaleza, no en sustancia, en actividad entre los miembros de la Trinidad. Solo en función y en oficio, pero no en naturaleza o en actividad o en sustancia. Se pueden emplear varias metáforas para describir la Trinidad, como por ejemplo el agua. Está en tres estados: líquido, sólido y gaseoso. Pero sigue siendo el agua. Un trébol de tres hojas. Tiene tres hojas, pero es un solo trébol. Un triángulo tiene tres lados, pero es un solo triángulo. Tertuliano habló acerca de más ilustraciones: la raíz, el árbol de fruta, el sol, el rayo, y debió haber sido algo de esa época, una teoría de esa época, el apex, la fuente, el arroyo y el lago. Anselmo habló acerca del sol, el esplendor y el calor, analogías científicas, las tres dimensiones espaciales, largo, ancho y alto. El universo consiste en espacio, materia y tiempo, entre otras metáforas para describir la Trinidad. Tiene aplicaciones prácticas la doctrina de la Trinidad. Nos ayuda a comprender o a fomentar la unidad espiritual dentro del cuerpo de Cristo. Los miembros de la Trinidad comparten la misma visión y una colaboración estrecha y desinteresada para llevar a cabo. No se encuentran rivalidades entre ellas. No hay egoísmos, personalismo, divisionismo entre ellos. Cada miembro de la Trinidad se somete al otro. Es humano buscar lo suyo y señorear sobre los demás, pero es divino sujetarse unos a otros.
Los miembros de la Trinidad son unidos por amor desinteresado. Ese es el mejor, las aplicaciones prácticas, el modelo de la unidad de la iglesia. Perfecto, mis queridos hermanos. Hemos concluido esta parte de la doctrina de la Trinidad. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna aplicación práctica? ¿Alguna lección espiritual de lo que hemos visto en esta parte? ¿O alguna pregunta también? ¿Alguna lección espiritual? ¿Algo práctico? Bueno, yo creo, hermano Pablo, que este tipo de estudio es muy importante. Primeramente nosotros, cierto que lo estamos recibiendo y también en los lugares donde lo vamos a compartir, porque como se decían en antes, a veces los hermanos no entienden bien el concepto de santidad. Entonces, es muy importante, yo creo, para mí, este tipo de estudios para que la gente pueda conocer, porque bien dice la escritura de que mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Entonces creo que para mí es muy, muy importante. Y lo otro es conocer bien qué manera se presenta la Trinidad, porque a veces hablamos de la Trinidad, pero tenemos que conocer bien su esencia, explicarla bien. Entonces creo que es muy fundamental. Para mí lo tomo de esa manera. Perfecto. Muchas gracias, Pastor Guillermo.